Gracias a María Ángeles por estas palabras, muy generosa en las mismas. Un placer estar aquí con vosotros y naturalmente un placer cerrar este acto, también una responsabilidad porque los poetas que han leído antes han sido magníficos y me han encantado, todos ellos. Muchas gracias por vuestros poemas. Bueno, cuando uno empieza a escribir poemas, ¿no? Van surgiendo y de repente encuentra un hilo conductor. De ahí puede surgir un libro, ¿no? Un libro incipiente. Y entonces a mí me surgió, voy a leer unos poemas de mi último libro. Mi último libro se titula Lo que mirarán tus ojos. Y con el tiempo descubrí que todos los poemas que estaba escribiendo últimamente hablaban de cine, o partían del cine, o estaban relacionados con el cine de alguna forma. Y la verdad, tuvo que morirse José Luis Borao, el cineasta español, gran cineasta, para que yo encontrase una argumentación al que me estaba pasando. En una de los artículos que le dedicaron, venían unas palabras suyas en las que se quejaba de algunas cosas. Y a partir de ahí nació el poema, el primero que os voy a leer, que surge y es una argumentación de todos los demás poemas del libro. Son poemas breves porque yo soy un poeta de cortometraje, entonces la velada casi está tocando a su fin. Os voy a leer 4, que creo que resumen bastante bien el libro. Bueno, empiezo con el de José Luis Borao, que se titula El truco de la vida, y dice así. Se quejaba José Luis Borao de haber hecho tan solo 2 cosas en la vida: ver películas y leer libros. Ver películas y leer libros. Eso es mucho más de lo que solemos hacer la mayoría de las personas con nuestra vida. Gracias. El siguiente poema que os voy a leer se titula Ladrona de bicicletas. A los que soy un poco cinéfilos no tengo que explicaros cuál es el origen, porque la película de Vittorio De Sica, El ladrón de bicicletas, es posiblemente una, si no la mejor de la historia del cine según los críticos. Y es un poema en el que pues, yo parto de esa película para tener una conversación con mi hija, que ahora tiene 5 años, pero que yo sé que estas preguntas llegará un momento en que se las tenga que hacer, porque yo ya me las estoy planteando. Es un poema que dice así. La caída incrédula de la tarde, el vértigo de tus edades al pasar, el inútil naufragio de Antonio Ricci para siempre en mi memoria. Cuando nada nos quede, ¿estaré ahí todavía en la pregunta que te aguarda al final de tus creencias? Con suerte, seré ese hombre que pedalea en el vacío, un legado sin tiempo que perder, el frágil vestigio de lo que mirarán tus ojos. ¿Qué nos deparará la vida? Todos los que sois padres lo sabéis. Un tercer poema, pues, está dedicado a esas personas que forman parte de nuestra vida de alguna forma, pero que son los grandes desconocidos. Esos que nos cruzamos cada mañana camino del trabajo, o en el parque cuando sacamos a nuestros hijos a pasear, o en el bar que frecuentamos, esas parroquias que no dejamos nunca de lado. Esas personas que ni siquiera sabemos cómo se llaman, pero que de alguna forma nos hacen un cameo, como hacía Hitchcock en sus grandes películas, ¿no? Siempre le gustaba dejar su estela en algunos planos y secuencias. Y dice así el poema, que se titula Cameo. El hombre que cruza la calle deslizando sus zapatos anémicos por el anonimato no tiene más pasado ni más futuro que estas líneas que le escribo. Toda su vida se resume en el breve espacio que abarca mi mirada. Y voy a terminar con un poema cuyo nombre lo tomo de una película de Berlanga, Plácido. Una película que posiblemente sea también la mejor película española, desde mi humilde opinión. Una película que hasta hace poco considerábamos desactualizada en su temática, pero que actualmente ha cobrado otra vez, y perdón la redundancia, plena actualidad. Porque muchos de los que hay aquí por edad habréis oído hablar o habréis vivido situaciones como estas que se están viviendo ahora. Pero los que tenemos una edad mediana, los que estamos rondando los 40, no sabíamos que esto podía existir. Nos parecían batallitas de nuestros abuelos. Y ahora hemos descubierto que sí, que efectivamente la pobreza está entre nosotros. Dice así el poema Plácido. Se busca un pobre,
Un pobre con la vista cansada de seguir la estela de las madrugadas miserables. Un pobre con la suficiente decencia como para sentarse a nuestra mesa, entre nuestros hijos casi desconocidos y nuestros dogmas de porcelana azul. Desempolvaremos para él las palabras de los domingos y le hablaremos con indulgencia, porque buscamos un pobre para hacerle sentir aún más pobre, para devolverle después a las noches que nos sobran y certificar ante su espejo esta belicosa tranquilidad de no ser él. Te agradezco mucho la invitación y espero que nos veamos próximamente. Muchas gracias.